Hay un cristianismo que vive de aplausos y hay otro que sobrevive en la soledad. Hay hombres que sirven mientras son vistos y hay otros que siguen obedeciendo cuando el cielo parece cerrado y la tierra no responde. Jesús nunca prometió popularidad. Prometió cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero esta generación quiere corona sin clavos, gloria sin sangre, resurrección sin muerte. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que su voz ya no es atractiva para una carne cómoda. Porque cuando Dios habla de santidad, pocos escuchan. Cuando habla de renuncia, muchos se van. Cuando se habla de obediencia absoluta, el auditorio se vacía. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Caminar con Dios siempre ha tenido un precio. Nunca fue barato, nunca fue fácil, nunca fue popular. El fuego verdadero no se mantiene con emoción, se sostiene con convicción. Y la convicción nace cuando decide obedecer aunque nadie te celebre, aunque nadie te entienda, aunque nadie te acompañe. Los hombres de Dios no se forman en plataformas, se forman en cuevas, en silencio, en procesos largos donde Dios arranca el ego y deja solo lo eterno. David aprendió a adorar antes de gobernar. Moisés aprendió a pastorear ovejas antes de guiar naciones. Elías aprendió a depender del cielo antes de enfrentarse a reyes. Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Pero ese silbo solo lo oyen los que aprendieron a callar su carne. Dios no está buscando hombres ruidosos, está buscando hombres rotos. Porque el quebrantamiento no se improvisa, se atraviesa. Y solo los que aceptan pagar el precio del aislamiento reciben la autoridad del Espíritu. Hay llamados que Dios no anuncia en público, los susurra en secreto. Y solo los obedientes los escuchan. Porque el verdadero llamado no empieza con micrófono, empieza con confrontación interna. Dios no unge agendas, unge corazones rendidos. Muchos quieren el manto, pero pocos soportan el proceso que lo empapa. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Pero a Jeremías también le dijeron, no digas, soy un niño. Porque el llamado no elimina el miedo, lo confronta. Hay momentos donde obedecer a Dios te va a costar relaciones, te va a costar reputación, te va a costar comodidad. Jesús lo dijo sin adornos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No es odio, es prioridad. Dios nunca competirá con tus afectos. Él espera ser el primero, o no será nada. Por eso muchos retroceden, no porque el pecado sea fuerte, sino porque el sacrificio es real. Caminar con Dios cuando nadie aplaude es aprender a obedecer sin testigos. Es aprender a orar cuando nadie responde. Es aprender a seguir creyendo cuando el cielo guarda silencio. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24. Renunció a un palacio por una promesa que aún no veía. La fe verdadera no se apoya en resultados inmediatos. Se apoya en la fidelidad de Dios que prometió. Y aquí está la prueba. ¿Seguirías obedeciendo si nunca recibieras reconocimiento? ¿Si nunca fueras invitado? ¿Si nunca fueras visto? Porque Dios prueba la motivación antes de delegar autoridad. El aplauso del hombre es momentáneo, pero la aprobación de Dios marca generaciones. Hay una soledad que no viene del rechazo de los hombres, sino de la separación que Dios mismo provoca. Dios aísla a los que va a usar en profundidad, no para destruirlos, sino para desintoxicarlos del ruido. Los sacaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. El desierto no es castigo, es escuela. Allí no hay multitudes, no hay aplausos, no hay máscaras de heno, solo tú y Dios. Y eso aterra a muchos, porque en el silencio todo lo falso se cae. En el desierto se revela por qué haces lo que haces, si predica por fuego o por fama,
si oras por comunión o por conveniencia. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mateo 4:1. Y allí, sin milagros, sin seguidores, sin escenario, venció. Antes de que Cristo fuera conocido en público, fue probado en privado. Y esa es la parte que esta generación quiere saltarse. Quieren autoridad sin intimidar. Quieren influencia sin obediencia. Quieren fruto sin raíz. Pero Dios no bendice atajos espirituales. El desierto mata la dependencia de la emoción. Te enseña a vivir por palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando caminas con Dios en secreto, aprendes a no negociar verdades, aunque todos lo hagan. Aprendes a decir no, aunque pierdas oportunidades, porque el que teme a Dios no necesita aprobación humana. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Y la sabiduría verdadera sabe esperar, sabe llamar, sabe obedecer. Llega un punto en el caminar con Dios donde el precio deja de ser teológico y se vuelve personal. Ahí ya no predicas principios, los vives. Porque obedecer a Dios no siempre te va a hacer quedar bien. A veces te va a hacer quedar solo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. 1 Timoteo 3:12. No dados podrían, dados padecerán. Hay decisiones correctas que traerán consecuencias incómodas. Hay fidelidades que te cerrarán puertas. Hay convicciones que te sacarán de círculos. Y aquí es donde muchos negocian. Cambian santidad por aceptación. Cambian verdad por relevancia. Cambia el fuego por comodidad. Pero Dios no unge versiones diluidas. Él unge hombres íntegros. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Campo, no famoso, nada viral, nada popular. Fiel cuando nadie ve, fiel cuando nadie aplaude, fiel cuando obedecer duelo. Abraham fue llamado amigo de Dios después de subir al monte con Isaac, sin antes. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22:10. Dios nunca quiso el sacrificio, quería el corazón, porque todo lo que no estás dispuesto a soltar termina siendo un ídolo, y Dios no comparte su gloria. Este mensaje no es para multitudes, es para remanentes, para los que prefieren perderlo todo antes que perder su presencia. Hay una herida silenciosa que cargan los que deciden ser fieles. No hay nada visible, no sangra hacia afuera, pero pesa. Es la herida de no ser comprendida, de ser malinterpretado, de ser juzgado por obedecer. Jesús la conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. No fue rechazado por el mundo primero, fue rechazado por los religiosos. Y eso duele más, porque cuando esperas oposición del pecado, la soportas. Pero cuando viene de los que dicen amar a Dios, quiebra el alma. Muchos siervos se apagaron no por el ataque del diablo, sino por la frialdad de los hermanos. David fue perseguido por Saúl, pero traicionado por Doeg. José fue vendido por sus hermanos, no por extranjeros. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, levantó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. Caminar con Dios te va a exponer a soledad emocional, una incomprensión espiritual, a noches donde lloras en silencio y sigues obedeciendo al día siguiente. Y ahí es donde se define el llamado. Porque el llamado verdadero no se sostiene con elogios, se sostiene con convicción. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. Dios no ignora esas lágrimas, las recoge. Cada noche de obediencia silenciosa está siendo contada. Cada decisión correcta está siendo registrada en el cielo. El cielo no olvida fidelidades ocultas. Y cuando Dios decida vindicar, nadie puede detenerlo. Dios no solo prueba lo que haces, prueba por qué lo haces. Porque es posible obedecer externamente y aún así estar torcido por dentro. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
1 Samuel 16:7. Aquí es donde Dios se demora. Aquí es donde muchos se desesperan, porque la purificación interna toma tiempo. Dios no tiene prisa, nosotros sí. Queremos resultados rápidos, crecimiento acelerado, respuestas inmediatas. Pero Dios forma primero el carácter antes de soltar el peso, porque el peso sin carácter aplasta. La autoridad sin humildad destruye. La unción sin obediencia corrompe. Sansón tenía fuerza, pero no tenía gobierno interno, y terminó ciego, girando en círculos entre burlas. Y no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Eso es lo más aterrador, seguir funcionando sin la presencia. Por eso Dios calla. Por eso Dios demora. Por eso Dios esconde. No es castigo, es misericordia. Dios está matando el orgullo antes de levantar el llamado. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Cuando Dios exalta, no necesitas defenderte, no necesitas explicarte, no necesitas probar nada. Tu vida habla. Hay un punto en el proceso donde ya no puedes volver atrás. No porque no quieras, sino porque Dios ya te cambió. Es cuando obedecer se vuelve identidad, no esfuerzo. Pero para llegar ahí, Dios tiene que quebrarte profundamente. No superficialmente, no emocionalmente, sino en lo más hondo del alma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. El quebrantamiento no te hace débil, te hace verdad. Quita la necesidad de reconocimiento. Arranca la urgencia de ser visto. Mata la ambición carnal disfrazada de ministerio. Jacob tuvo que luchar con Dios y salir cojo para recibir un nuevo nombre. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Génesis 32:28. Dios no cambia nombres sin tocar caderas, porque el que no es quebrado termina confiando en su fuerza. Y Dios no comparte su gloria. Este nivel duele porque ya no puedes fingir, ya no puedes esconderte, ya no puedes justificarte. Aquí mueren los títulos. Aquí caen las máscaras. Aquí solo queda altar. El sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Salmos 51:17. Y los que pasan por este fuego no salen amargados, salen mansos, con autoridad silenciosa, con peso espiritual, con una fe que no depende de los resultados. La vindicación de Dios no hace ruido al llegar, pero sacude todo cuando se manifiesta. Porque cuando Dios decide hablar por ti, no necesitas defenderte. No necesitas justificar tu proceso. No necesitas explicar tus cicatrices. Porque no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Dios no vindica rápido, vindica perfecta. José no salió de la cárcel con discursos, salió con autoridad. En una noche pasó de prisionero a gobernador, y Faraón dijo a José: «Tú estarás sobre mi casa». Génesis 41:40. Años de silencio, para un momento de manifestación. Porque Dios no compensa por minutos, compensa por temporadas. David no tuvo que matar a Saúl para tomar el trono. Dios lo quitó en su tiempo. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. 1 Samuel 2:6. La vindicación divina no humilla a otros, te posiciona a ti. No te llena de orgullo, te llena de temor reverente. Porque sabes que no llegaste por talento, ni por conexiones, ni por estrategia. Llegaste por fidelidad. Y cuando Dios te levanta, te recuerda de dónde te sacó, para que nunca olvides a quién perteneces. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. Este es el punto donde muchos fallan, no en el proceso, sino en la promoción. Pero los que caminaron con Dios en secreto, aprendieron a inclinar la cabeza antes de levantar la voz. Este mensaje no es para todos, nunca lo fue. Es para los que se cansaron del cristianismo superficial, para los que ya no soportan vivir de apariencias, para los que saben que Dios los llamó a algo más profundo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Mateo 22:14. No porque Dios excluya, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio. Este camino es angosto, solitaria la senda, incómoda la obediencia, pero es real. Aquí no se negocia la verdad, aquí no se diluye el fuego. Aquí no se cambia convicción por aceptación. Escoged hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Porque llega un momento donde ya no puedes servir a dos señores, donde ya no puedes vivir dividido, donde ya no puedes callar lo que Dios te mandó a decir. El cielo no está buscando influencers, estás buscando intercesores, no estás buscando celebridades, está buscando centinelas. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Ezequiel 33:7. Hombres que adviertan aunque no los escuchen, que obedezcan aunque no los digan, que ardan aunque nadie los vea. Si Dios te llamó, te va a llevar por caminos que no entenderás, pero que te transformarán. No temas al silencio, no temas a la soledad, no temas al proceso, teme negociar la presencia, porque al final, cuando estés delante de Él, no te preguntará cuántos te siguieron. Te preguntará si fuiste fiel. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25:21. Eso es todo lo que importa.